Queridos hermanos, queridos amigos, qué alegría y qué privilegio poder estar compartiendo con ustedes un poquito acerca de la palabra de Dios. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. Es el texto que tenemos para comentar brevemente en esta mañana. Y estaba pensando en este consejo del apóstol Pablo, en el cual les ha hablado a la iglesia diciéndoles, bueno, es conocido el testimonio de ustedes, es conocido lo que ustedes han hecho, y como un padre, Pablo les está exhortando, les está animando, les está aconsejando, y les recuerda algo que ya les había dicho antes. Y con esta idea paternal, con este sentimiento, es que Pablo se dirige a los hermanos y les dice: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En ese recordatorio que les está haciendo el apóstol a estos queridos hermanos, recordándoles, así como les dije, que anden como es digno de Dios. Y muchas veces nos pensamos, como hijos de Dios, como creyentes, ¿será que estoy andando dignamente como un hijo de Dios? ¿Será que estoy representando bien al Señor en esta tierra? Y yo creo que cuando tomamos en cuenta que en nosotros, en cada persona que ha encontrado la comunión con Dios, ese llamado específico de Dios a tener comunión con Él a través de Jesucristo, todos aquellos que hemos dicho que sí a lo que Jesucristo ha hecho en la cruz y hemos aceptado y reconocido este es el único camino para llegar a Dios, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, entramos en este nuevo mundo, el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, esa conexión con Dios espiritualmente, en el cual nos damos cuenta de que hay una naturaleza que es la nuestra, esa naturaleza caída que está en nosotros, y una nueva naturaleza que es implantada, que es puesta en el momento que fuimos creídos. Como dice Efesios 1:13, que creímos a la palabra, al evangelio de la verdad, y fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento de la conversión, en ese momento de volvernos a Dios, es que Dios ha dicho: ahora tú me perteneces. Y por lo tanto, la comunión con Dios hace que podamos andar en este mundo de otra manera. Pero lo cierto es también, esa nueva naturaleza no puede pecar, pero la vieja naturaleza que está en nosotros sí. Entonces, cuando se nos recuerda en la palabra y se nos exhorta, es porque hay una lucha espiritual en todo ser humano. Y muchas veces nos podemos llegar a frustrar cuando miramos nuestra naturaleza caída y miramos los errores y miramos que estamos andando en este mundo quizás no como Dios quiere. Pero cuando miramos a Jesucristo, por eso nos repite la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando nosotros miramos hacia dónde vamos, para qué estamos en este mundo, entonces comenzamos a andar de una manera diferente. Comenzamos a producir frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra. Y es en esta disyuntiva en nuestras vidas lo que recibimos de Dios, su nueva naturaleza, la gloria venidera, vivir en este mundo con el Señor, el futuro que nos espera y también sabiendo de que estamos en un cuerpo carnal, de que vamos a tener sentimientos, emociones encontradas, de que nos vamos a equivocar. Entonces, ¿qué se refiere este andar como es digno de Dios? En otras palabras, vivir dignamente como un hijo de Dios. El andar es justamente el vivir. Se le reconocía a los apóstoles diciendo, cuando la gente los veía, decía: estos tienen algo diferente, se nota, se ve que han estado con Jesús, porque son hombres y mujeres comunes y corrientes. Aparte de los apóstoles, luego los que venían detrás, había cambios en aquellas personas. Y en cuanto a los discípulos, decía: se nota que han estado con Jesús. No tienen letras, no tienen una formación,
Y están hablando de cosas tan profundas y con una elocuencia. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, el Espíritu Santo produce frutos dignos y la gente los puede ver. Pero me quedo un poquito pensando en este llamado de Dios, ¿sí? Como dice en 1 Corintios 1:9, dice que fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando recibimos este llamado, cuando entramos en esa conexión espiritual, cuando sabemos que hay un futuro para siempre en la eternidad con Dios, pero que ya empezamos a vivir aquí en esta tierra, cuando un día en ese lugar donde no va a haber más pecado, donde no va a haber más tristeza, ni llanto, ni lágrimas, ni enfermedades, etc., pero mientras llegamos a ese lugar, ya comenzamos a vivir, a gustar de las cosas espirituales aquí en este mundo. Y el andar digno de Dios puede tener un peligro en el cual muchos hermanos han caído en decir, bueno, yo no tengo que pecar, no puedo pecar, ¿no? Y es cierto que la Biblia dice que los hijos de Dios, dice, no practicamos el pecado, no practica el pecado. Pero nos vamos a decepcionar como hijos de Dios y pensamos que vamos a ser perfectos y que no vamos a cometer ningún pecado después de la conversión. Últimamente en la consejería con algunas personas me he dado cuenta de esa lucha interior. ¿Cómo es posible que hice tal cosa? Lamentablemente, nuestra vieja naturaleza sigue en nosotros. Ahora, el andar como dignos de Dios no significa que no te vas a equivocar, pero sí vas a ir y vas a pedir perdón con la persona que te equivocaste. No significa que a veces no le vamos a hablar mal a nuestros hijos porque perdemos la paciencia, pero sí yo puedo ir, reunir a mis hijos y decirles, por favor, me perdonan, porque levanté la voz o hablé mal o dije cosas que en el enojo no debería haberlas dicho. Entonces, el andar como digno de Dios, el vivir con Dios, significa saber que, bueno, me voy a equivocar. Pero lo bueno es que puedo ir a los pies del Señor para decirle, Señor, perdóname. Y a las personas que he ofendido puedo ir a decirle perdón. Entonces, ese es el lavado de los pies cuando el Señor tiene aquella conversación con Pedro. Señor, a mí no me vas a lavar los pies, entonces no vas a tener parte. Bueno, entonces lávame todo. Tú ya estás lavado todo, ¿sí? Por la fe y por mi sangre estás completamente lavado, pero tus pies se van a ensuciar andando en este mundo. Por eso es que debemos ir al Señor cada día y mantener fresca esa comunión, ese llamado. Y para eso están los ejercicios espirituales que el Señor nos ha dejado, la oración, ¿sí? El nutrirnos de su palabra, la comunión unos con otros, no dejarnos de reunirnos a pesar de que está este mundo virtual, pero cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el andar como es digno, primer punto, es que no significa que no me voy a equivocar. Lo que sí el Espíritu Santo me va a decir, dónde estoy equivocado, y voy a tener que tomar una actitud de ir y cambiar esas cosas, de pedir perdón o de perdonar, por ejemplo, porque ahora estoy viviendo dignamente delante de Dios. Luego dice que os llamó a su reino y gloria. Podríamos hablar 2 mensajes seguidos de estas 2 palabritas. El reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Es un nuevo concepto de vida. Es una nueva práctica que ya se instaló aquí en este mundo y nos habla de que va a venir aún mucho más cuando se ha establecido ese reino. Cuando hablamos de ese reino espiritual. Por eso los judíos no estaban entendiendo, porque ellos querían un libertador en ese momento y siguen esperando al Mesías. Y sabemos que la palabra profética dice quién va a tomar ese lugar, pero ese es otro tema. Pero el reino de Dios está en nosotros, se ha acercado, ese nuevo reinado. Entonces, voy a detenerme más en lo que dice, y su gloria, la gloria de Dios. Esa gloria conocida en el Antiguo Testamento como esa Shekinah. Esa gloria que hacía que cuando Moisés se acercaba a Dios, cuando Abraham se acercaba a Dios. Y vamos a ir viendo a lo largo del Antiguo Testamento cómo era posible que aquellas personas se acercaban a Dios y de repente su rostro
las personas tenían que hablar con él y tenía que cubrirse, porque habían estado con la gloria de Dios y transmitían esa gloria a los demás. Y cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios y vamos a andar en este mundo, estamos transmitiendo la gloria de Dios. Y a veces tenemos que cubrirnos. ¿Cómo hay que cubrirse? ¿Que somos diferentes? No, el cubrirse significa es que tener la sabiduría de comunicar las verdades espirituales sin ser con términos religiosos, porque el mundo no lo va a entender. Aquellas verdades que hemos recibido, la palabra de Dios, sabiendo que tenemos salvación, sabemos que en Jesucristo fuimos rescatados, comunicarla a los demás de una manera que sea entendible y práctica. El mundo está cansado de religión, el mundo está cansado de liturgias. El ser humano se quiere justificar delante de Dios haciendo buenas obras. El ser humano, aún los creyentes, dice, yo soy mejor que los demás porque no cometo errores, porque soy un ejemplo, mírenme a mí. Los fariseos también lo hacían. Entonces hay algo que está interponiendo la comunión del ser humano con Dios, porque muchas veces los hijos de Dios no estamos entendiendo que ese mensaje debe ser dado de una manera entendible. Y el Señor quiere ver nuestras vidas que han cambiado y pueda decir, está andando con Dios, está caminando con el Señor. Entonces, esa gloria de Dios, que nadie puede estar delante de la gloria de Dios y vivir. Por eso es que Dios se hace hombre en Jesucristo, para que, dice que fue ejemplo, para que nosotros entendamos el mensaje. Si no, hubiera sido mucha teoría. Pero Jesucristo es la práctica, es el verbo hecho carne para que entendamos ese mensaje. Y al entenderlo, lo hacemos propio, nos acercamos a Dios y de esta manera es que comenzamos a participar de esa gloria. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Cuando aquel tabernáculo, cuando aquella carpa enorme se armaba en diferentes lugares y tenían que entrar a ese lugar dividido, el lugar santo del lugar santísimo. Luego en el templo también, y el sacerdote se preparaba y una vez al año entraba a la presencia de Dios, directo a la presencia de Dios, y dice que tenían esas campanitas que se ataban en sus vestiduras, y las granadas, era todo un símbolo, y entraba el sacerdote, y no tenía que tener pecado, y estaba representando al pueblo con esa sangre, y dice que los ataban a los sacerdotes con una soga, y entraban y escuchaban del lado de afuera, las campanitas están en movimiento. Pero si entraba con pecado, moría delante de la presencia de Dios, porque era una cosa seria. Y tenían que sacarle, tenían que arrastrarlo hacia afuera con la soga. Y ese concepto era para que entiendan que Dios es santo y con Dios no se juega. Pero luego viene Jesucristo y el velo del templo se rasgó cuando Él muere en la cruz, diciendo ahora hay comunión, tenemos una entrada directa al Señor, aprovechemos esto. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entremos pues confiadamente, dice la palabra. Y a veces hay hermanos que están entrando adelante de la presencia de Dios con una soga. No vaya a ser que Dios me rechace. No vaya a ser que haya hecho algo malo. No vaya a ser... Queridos, vivir con la gloria de Dios significa que yo puedo entrar todos los días a esa gloria, participar de la presencia de Dios en mi vida. ¿Porque lo merezco? No. ¿Porque soy mejor que los demás? No. El Señor resiste y rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes, como aquellos dos que suben al templo a orar. Te doy gracias, Señor, porque doy de mis bienes, ayuno, etcétera, etcétera. Y Dios dice, está orando consigo mismo. Pero aquel humilde de corazón contrito que llega delante de la presencia diciendo, Señor, yo soy pecador, Dios le salva. Un ladrón en la cruz dice, si sos hijos de Dios, bájate de la cruz. Y el otro dice, no tenés vergüenza. Nosotros merecemos estar aquí, pero Él nada ha hecho. Y aquel que en ese momento se acerca a Jesucristo y le dijo, Señor,
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le salvó y le perdonó y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de reconciliarse, creyó y se salvó. Es la experiencia, queridos, de entrar en la presencia de Dios tal como somos. Y no intentemos cambiar para acercarnos a Dios, acerquémonos a Dios y Él nos va a hablar de las cosas que tenemos que cambiar. Entonces el andar digno de Dios en este mundo significa que nos vamos a equivocar, pero tenemos la fuerza del Espíritu Santo para arreglar esas equivocaciones. El Señor no prometió que no íbamos a tener problemas, pero sí que va a estar con nosotros en medio de los problemas. Sabiendo que pertenecemos a un reino espiritual que se instaló en este mundo, en Jesucristo, y hay un proyecto eterno, y nosotros fuimos hechos partícipes. Sabiendo que la gloria de Dios está con cada hijo, con cada hija de Dios. Qué lindo, qué consuelo hermoso. Y justamente es la experiencia de Pedro. Cuando él entendió quién era Jesús, allí en la barca le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Dios le dice, Pedro, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Fue lo que le pasó a Adán y Eva en el paraíso. Cuando ellos vieron que estaban desnudos, se escondieron. No, ya no somos suficientemente buenos para llegar a la presencia de Dios. Entonces, la actitud debe ser totalmente la contraria. Como soy pecador, como no soy bueno, reconozco ese pecado y vengo a los pies tuyos, Señor, porque te necesito en mi vida. Y sentir el abrazo del Padre Celestial que te dice, buen hijo, buena hija, por ti entregué mi vida, quiero tener comunión contigo. Y cuando esa comunión está fresca delante de Dios, es cuando la iglesia empieza a participar y a gustar de ese don celestial, de vivir en este mundo sabiendo que somos ciudadanos del cielo y representamos al Señor en este mundo. Nosotros allí en Alemania tenemos un concepto en la iglesia que es cuando la iglesia nuestra llega a 120 miembros, se divide para levantar una nueva iglesia. Multiplicación. Multiplicación en tiempos de crisis, en tiempos de corona. Sí, es posible. Es posible. Y si utilizando todos los medios que tenemos, las reuniones online, los medios que sea, para propagar y entrar, los jóvenes hacen videoclip, hacen cosas en YouTube. Bueno, la nueva generación conoce el lenguaje del Internet, ¿sí? Así como Roma construyó en aquella época caminos para que las personas, todo llegara hasta Roma. Hoy hay un mundo llamado Internet, hay un mundo digital, que son caminos que están siendo usados por el enemigo, pero también los hijos de Dios podemos usar esos caminos para que el Evangelio corra por toda la tierra. Entonces, vivir con Dios es pensar que en mi debilidad el Señor me socorre, me sustenta y utilizar los medios necesarios para vivir dignamente como un hijo de Dios. Y no frustrarme de pensar, yo no puedo ser bueno, esto no es para mí. Querido amigo, querida amiga, exactamente es para ti. El llamado de Dios es para ti, porque el reino de Dios se ha acercado, porque la gloria de Dios en Jesucristo volvió a la tierra y se ha instalado en todos sus hijos y todas sus hijas. Entonces el concepto de iglesia, de andar como Él anduvo, Jesucristo anduvo predicando el Evangelio. Entonces nosotros también tenemos que predicar esa palabra preciosa, porque el tiempo es cada vez menos. Queridos, hay muchísimo para hablar, para agregar, para decir más acerca de este concepto, pero andemos como es digno de Dios, representando al Señor, sabiendo que somos pecadores, con una naturaleza nueva que el Señor ha implantado en nosotros, llevando la palabra y multiplicando el Evangelio como lo hizo Jesús, pero mirando a Jesús, porque si no miramos a nosotros mismos, te vas a frustrar como hijo de Dios. Cuando miras a Jesús, cuando ponemos los ojos en Él es nuestra meta, ahí es donde entendemos, sí Señor, soy débil, pero tú eres fuerte, aquí está mi vida.
quiero andar dignamente como un hijo, una hija tuya en este mundo. Mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Han escuchado las aves en este lugar hermoso que el Señor ha creado, y disfrutemos y acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Dejemos las sogas, entremos confiadamente, porque el Señor nos está esperando para tener comunión con nosotros. Fuerte abrazo.